Los motivos por los que la posibilidad de una lectura, de una cierta lectura determinada, se impone sobre otras posibilidades, sobre otras lecturas posibles, son motivos misteriosos que cuando se sienten amenazados por el análisis, por la investigación de quien intenta revisar el origen y los móviles profundos que los mueven, que mueven esos motivos, los motivos disparan en todas direcciones y lo único que consiguen es hacer más grande la idea del misterio que íntimamente los lleva hacia adelante. Pero en todo caso, anoche yo había leído azarosamente algunos poemas de Rafael Alberti, había grabado esa lectura azarosa y de hecho hoy a la tarde subí al canal un breve video que contenía esa lectura y después borré ese video, creo que juiciosamente, pero la cuestión es que en esa azarosa lectura yo me había encontrado con este pequeño poema de Alberti que yo no recordaba y que dice simplemente: sin dinero, ya ves tú, ya sin dinero, campito mío en la mar, ya no te podré comprar, que me quedé sin dinero, ya ves tú. Y yo agregaría un último verso acá: ya sin dinero. Lo llamativo de este poema breve es esta idea. Alberti dice: campito mío en la mar, ya no te podré comprar, que me quedé sin dinero. Entonces una persona racional juiciosamente puede decir: bueno, pero aunque el poeta hubiera tenido dinero, no habría podido comprar un campito en la mar. Porque uno se puede comprar un campito, digamos, en Chivilcoy o en San Pedro, si se refiere a la provincia de Buenos Aires, pero no en la mar. Entonces, la causa que dio origen a este video es investigar qué es lo que pasa con un poeta que en lugar de querer comprarse un campito en Chivilcoy o en San Pedro o en Bragado o en Varadero, si quiere comprar un campito en la mar. Es decir, que este poeta, que es Rafael Alberti, tiene una meta que es inalcanzable, tiene un sueño que es irrealizable, y por eso precisamente es un poeta. En ese sentido, pensé que ese texto de Rafael Alberti podía conversar con un fragmento de un ensayo de Umberto Eco, incluido en su libro Confesiones de un joven novelista, en el que en teoría se va a hablar acerca de Ana Karenina, pero en realidad nos va a hablar de El Conde de Montecristo, la novela de Alejandro Dumas, padre. Y es muy interesante esta novela, este fragmento, porque Alejandro Dumas nos dice que los personajes de la ficción son más verdaderos que las personas de la vida real. Ahora vamos a revisar eso, pero yo entiendo que de alguna manera es algo parecido a lo que nos dice acá Rafael Alberti. Es una ilusión análoga porque Alberti se quiere comprar un campito en la mar, es decir, quiere soñar un sueño irrealizable, quiere tener una meta que nunca va a poder alcanzar, y por eso es un poeta. Y Umberto Eco nos dice
que los personajes de la ficción son en realidad los verdaderos y no las personas que conocemos de carne y hueso y con las que tratamos. Entonces, de alguna manera, Umberto Eco nos dice que los sueños de los poetas, los sueños de los creadores, los sueños de los artistas son más reales, son más importantes, están más arraigados, digamos caprichosamente, en lo hondo del espíritu humano que, los sueños y los deseos de cualquier persona común y corriente, sueños tales como, según hemos dicho, comprar un campito embragado o comprar un campito en Varadero. Entonces, en este canal nosotros vamos a defender estos sueños absolutamente ridículos que tienen los poetas, como el sueño de querer comprar un campito en la mar. Vamos a revisar esto de Eco, vamos a revisar esto de Alberti. Después vamos a leer ligeramente una entrevista que Estela Canto, esta mujer hermosa, y un personaje muy, muy singular y aparte, bueno, muy, muy importante en la cultura argentina del siglo XX. Vamos a leer esta entrevista que Estela Canto le hace a Jorge Luis Borges en el año, creo, 1946. Este reportaje se publica en una revista llamada Cabalgata, y es una especie de coqueteo juguetón que hacen Borges y Estela Canto. Bueno, Borges se había enamorado de ella. De hecho, a ella le dedica el Aleph, uno de sus cuentos emblemáticos, Jorge Luis Borges. En un momento él le propone matrimonio, y ella le dice, creo que le dice algo así como, pero usted no se olvide que yo soy devoto de Bernard Shaw. Borges también era devoto de George Bernard Shaw. Le dice, y es imposible que nos casemos sin antes habernos acostado. Parece que Estela Canto era una mujer muy liberal en términos de lides amatorias. Amaba a hombres, amaba a mujeres, y no tenía ningún problema en decir abiertamente sus preferencias liberales en materias de sexualidad, cuestión que escandalizaba a la madre de Georgie, a la madre de Borges, a Leonor Acevedo, y que por eso no veía con buenos ojos a esa mujer que estaba rondando la vida de su hijo. Y finalmente vamos a leer un textito de un narrador ecuatoriano llamado Pablo Palacio, y quizás cerremos con un poema de Octavio Paz, en el que un hombre es perseguido por otro hombre, y al final ambos hombres son la misma persona. Pero para volver al principio, leamos de nuevo este poema de Rafael Alberti, que es un poeta que, bueno, los que han visto algunos otros videos sabrán que es un poeta de mi preferencia. Y bueno, yo he vivido mucho tiempo en Marinero en la Tierra, el primer libro de Alberti, y me encanta este poeta. Pero en este caso, leamos nuevamente este breve poema con el agregado del verso final, que sería ya sin dinero, y dice así: sin dinero, ya ves tú, ya sin dinero, campito mío en la mar, ya no te podré comprar, que me quedé sin dinero, ya ves tú, ya sin dinero. Eso dice Rafael Alberti. Y Umberto Eco, en este libro que se llama Confesiones de un joven novelista, Umberto Eco, es un hombre siempre admirable, porque es un espíritu enciclopédico, es un devoto de la Edad Media, un erudito de la Edad Media, es decir, un erudito en materia de Edad Media. Y él dice Confesiones de un joven novelista porque él publica su primera novela en el año 1980, cuando tiene casi 50 años, cuando tiene precisamente 48 años. Entonces digamos que no es joven cuando publica su primera novela, pero a partir de ese momento nunca deja de escribir. Y en este caso hace una serie
de disquisiciones y de análisis en torno del tema de la novela, del novelar, del escribir narrativa, y entre esas disquisiciones figura esta, que contiene una cita de las memorias de Alejandro Dumas, y es muy interesante. Pero veamos cómo llega a Dumas Umberto Eco. Dice así: en 1860, cuando estaba a punto de navegar por el Mediterráneo para seguir la expedición de Garibaldi a Sicilia, Alexandre Dumas, padre, hizo escala en Marsella y visitó el Château d'If, donde su héroe, Edmond Dantes, antes de convertirse en el conde de Montecristo, estuvo encarcelado durante 14 años y fue instruido por su compañero de celda, el abad Fariá. Abad Fariá, creo que era, ¿no? Abad Fariá. El punto es que, ¿qué pasa en la novela de Dumas? Este Dantes cae en cana, queda preso en este lugar, en el Château d'If, y este hombre, el abad Fariá, estaba queriéndose escapar, llega a la celda de Dantes, toma contacto con él, se ponen a conversar, y este hombre, Fariá, era un sabio, era un erudito, era políglota, y termina educando a Dantes. Viajan justo hasta la celda por un túnel que había acabado el propio Fariá, hasta la celda de Fariá, y él le cuenta cómo había escrito un tratado sobre Italia y le muestra todo un libro que había escrito sobre, utilizando, digamos, retazos de camisa y de ropa de cama y de sábanas, de tela, para escribir ese libro, y creo que había utilizado como unos cartílagos, unos huesos de ave, supongo, para escribir, usando esos huesos como pluma. Y esa es una parte fabulosa de la novela, cuando toman contacto ellos dos y cuando Fariá educa a Edmond Dantes y puede hacer, que este Dantes, que hasta ese momento era un viajero, pero que no era nada leído y nada cultivado, pueda convertirse en un hombre mucho más curioso, y con unos horizontes más amplios, ¿no? Y sigue Umberto Eco: estando allí, Dumas descubrió que a los visitantes les mostraban regularmente lo que se conocía como la verdadera celda de Montecristo, y que los guías hablaban constantemente de Dantes, Fariá y el resto de personajes de la novela como si hubieran existido de verdad. Bueno, es genial lo que sucede en la novela de Eco, lo que le sucede en la vida real a Alejandro Dumas, mejor dicho, y que nos refiere Eco, que es lo siguiente: Alejandro Dumas llega hasta un lugar, hasta el Château d'If, a donde en la ficción él había escrito que había estado preso su personaje, Edmundo Dantes, en compañía de abad Fariá, y hay una visita guiada en este lugar, a donde el tipo que guía la visita cuenta que en ese lugar habían estado presos precisamente Edmundo Dantes y el abad Fariá, y lo cuenta como una cuestión de la realidad, digamos, y no de la ficción, y no de la fantasía, no como un producto de la imaginación de un novelista, sino como si verdaderamente hubieran sido personajes que hubieran vivido y coexistido con las demás personas de carne y hueso. Y eso le llama mucho la atención a Alejandro Dumas. En contraste con ello, los mismos guías nunca mencionaban que el Château d'If había acogido como prisioneros algunas figuras históricas importantes como Honoré Mirabeau. Entonces es muy interesante, y Alejandro Dumas, en función de esa experiencia personal que tiene, escribe lo siguiente. Así Dumas comenta en sus memorias: crear personajes que matan a los de los historiadores es privilegio de los novelistas. El motivo es que los historiadores evocan a simples fantasmas, mientras que los novelistas crean a personas de carne y hueso. Es muy interesante pensar que Alejandro Dumas dice que las personas de carne y hueso son aquellas personas que son creadas por los novelistas, mientras que los personajes de la historia, con mayúscula, ¿no?, de la historia de la humanidad, son meros fantasmas. Alberti,
en un sentido análogo, según mi caprichoso parecer, no se quiere comprar un campito en las afueras de la provincia de Buenos Aires o en el interior de la República Argentina, sino que se quiere comprar un campito en la mar. Es decir, el campito en la mar es más verdadero que el campito en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Así como los personajes de Alejandro Dumas son más reales que los personajes de la realidad. Esa es la primera parte de esta lectura, que tiene cierta coherencia. Vamos a entrar en otra parte que es un poco más incoherente, porque acá lo que vamos a ver es cómo Borges nos dice que lo que necesita el novelista para crear sus personajes que son más verdaderos que los personajes de la realidad, y lo que necesita el poeta para tener el deseo de comprarse un campito en la mar y no un campito embragado o embradero, es coraje, nada menos que coraje. El creador necesita tener coraje para poder soñar su propio sueño y no el sueño de otro. El artista no sueña con comprarse una casa, con formar una familia, con tener un trabajo bien pago, con educar a sus hijos en una universidad extranjera. El artista sueña con comprarse un palacio de cristal en medio de la nada, o con crear un personaje ficticio que sea más real que los fantasmas de carne y hueso que lo rodean. En esta entrevista, Estela Canto, bueno, vamos a leer un poquito la presentación de Estela Canto de esta entrevista porque está muy bien. Ella dice: cuando se haga la historia del caso Borges, se le reconocerá antes que nada como genio de la evasión. Su predilección por las novelas policiales sería tal vez un indicio psicológico de esto, y se tendrá en cuenta por ello la infinita tarea que representa para un cronista entrevistar a Borges. Por lo pronto debemos partir de un supuesto. El talento especialísimo de Borges se manifiesta, en general porque nada nos garantiza lo contrario, tratando burlonamente lo que nos parece más estimable, probablemente lo que a él mismo le parece lo más estimable, y diciéndonos de pronto una frase brillante y aguda sobre aquello que creíamos despreciable. Esto me recuerda una sentencia que Lin Yutang pone al principio de su libro La importancia de vivir, y yo creo que es de Confucio esa sentencia. Si mal no recuerdo, dice así: solo quienes se toman ligeramente aquello por lo que se preocupan las personas del mundo pueden preocuparse por aquello que las personas del mundo se toman ligeramente. Estela Canto nos dice algo similar acerca de la actitud que tiene Borges. Ella nos dice que Borges trata burlonamente lo que nos parece más estimable y que de pronto dice una frase brillante y aguda sobre aquello que creíamos despreciable. Está muy bien. A mí me cae muy bien Estela Canto. De esta manera, sigue ella, se producen curiosos contrastes y desorientaciones. A veces tenemos la sensación de que Borges quiere darse a conocer, que nos indica algo. A veces creemos que no hay para él nada respetable. Yo siento que en la relación entre ellos dos siempre hubo un coqueteo. Borges se enamora perdidamente de ella, le propone matrimonio. Ella, de hecho, ya cuando es grande, y luego de la muerte de Borges, publica un libro donde no es muy amable con él. Ella en un momento dice que Borges da besos muy torpes, que ella no lo apreciaba tanto como hombre, algo así, dice ella. Pero sin embargo, la relación que ellos tienen, mientras ambos viven, es muy, muy simpática. Yo creo que todo el tiempo están coqueteando. Por ejemplo, Estela Canto le pregunta a Borges: ¿qué opina del existencialismo? Y Borges dice: ¿qué es eso? Esa es toda la respuesta que brinda Borges. Y acota Estela Canto: nos pregunta Borges, pasamos un momento embarazoso
Nosotros tampoco sabíamos nada del existencialismo y habíamos contado con Borges para enterarnos. Está muy bien esa respuesta de ella también, ¿no? Rápidamente nos escapamos por la tangente con otra pregunta. Bueno, a ver qué otra cosa se puede decir. Ella le dice, ¿qué opina de la literatura francesa de la Resistencia? Y Borges dice, ¿es que existe esa literatura? Nos contesta Borges. Evidentemente no quiere decirnos nada. Estamos tentados de decirle que en algunos sectores esta literatura es casi tan popular como la de las novelas policiales. Bueno, y al final de esta entrevista, bastante disparatada y breve, le dice Lacanto. En un momento están hablando acerca de la cobardía, ¿no? Que es un tema que para Borges es muy importante, la cobardía y el coraje. Lacanto dice, estas últimas palabras nos llevan a preguntar al gran escritor que supo dar honda visión de nuestros compadritos. ¿Qué opina del coraje? Borges, olvidando la entrevista, nos contesta, es lo que más admiro. ¿Por qué? Porque me parece lo más difícil de conseguir. Es fantástica esta respuesta de Borges. Borges dice en la milonga de Jacinto Chiclana, siempre el coraje es mejor. Siempre el coraje es mejor. Y dice acá que es lo más difícil de conseguir. Esto se publicó en la revista Cabalgata en Buenos Aires en noviembre de 1946. Lástima que no tengo a mano una foto de Borges con Lacanto. Hay una célebre foto en la que están ellos, creo que en la costanera, o ella está sentada sobre la balaustrada de la costanera y Borges de pie, o están los dos sentados, no lo recuerdo. Pero bueno, pasó Borges por esta lectura diciéndonos que lo fundamental que tiene que tener un creador para soñar con la idea de comprarse un campito en medio de la mar o para crear personajes eternos, mucho más reales que sus vecinos, es coraje. Quizá con ese coraje el creador pueda apetecer el mal, es decir, pueda apetecer entenebrecer la alegría de alguien, ensombrecer la vida luminosa de alguien. A veces sucede eso con ciertas obras artísticas que siembran la duda en nuestro corazón y llenan de nubes y de nubarrones oscuros nuestros cielos límpidos de verano. Pero también es necesario que esas cosas sucedan para reflexionar acerca de lo que es un cielo limpio y de lo que son los nubarrones, y sobre todo para saber que siempre a todo cielo límpido en algún momento lo va a ensombrecer un nubarrón. Pablo Palacio, este escritor ecuatoriano nacido en 1906 y fallecido en 1947, narrador, en este breve texto que se llama Odio, dice lo siguiente: quiero entenebrecer la alegría de alguien. Quiero turbar la paz del que está tranquilo. Quiero deslizarme calladamente en lo tuyo para que no tengas sosiego, justamente como el parásito ha tenido el acierto de localizarse en tu cerebro y que te congestionará uno de estos días, sin anuncio ni remordimiento. Me parece que los textos de este escritor, de Pablo Palacio, tienen una altura lírica singular. Bueno, y vamos a cerrar con un poema de Octavio Paz, que está casi íntegramente escrito por versos en decasílabos, salvo algunas excepciones, y que de alguna manera nos dice que lo que persigue el poeta que quiere comprarse un campito en la mar, lo que persigue el novelista que quiere crear personajes más reales que los reales,
con la ayuda del coraje que Borges tanto ensalzaba, es nada menos que a sí mismo. Porque un hombre siente que alguien lo persigue, que alguien está detrás de él. Cuando se da vuelta en la calle se da cuenta de que no hay nadie. Pero sin embargo, ese nadie es el mismo que se está persiguiendo todo el tiempo. Y que probablemente no lo sabe. Y dice Octavio Paz: la calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo. Y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida. Y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme: nadie.